vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sea la gloria, el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él. Para Él, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hola, que el Señor les bendiga, bienvenidos a todos ustedes. Aquí estamos chequeando ya los últimos detalles de lo que estamos ahí preparando para todos ustedes, y qué rico que estén nuevamente junto a nosotros en esta transmisión. ¿Qué les parece si antes de seguir con lo que estamos haciendo, darle gracias a Dios por este tiempo y oramos para que Él nos sea guiando en todo lo que vamos a estar viendo en este tiempo?
Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por toda tu misericordia. Estamos agradecidos de ti porque sabemos que sin ti, Señor, no somos absolutamente nada. Y estamos agradecidos por eso. Gracias, Padre Santo, porque tú has entregado a tu Hijo para darnos esa salvación que nosotros necesitamos. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te reconocemos como el Dios Todopoderoso, que está sentado en su trono lleno de gloria. En esta hora te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que tú nos abras nuestra mente, abras nuestro corazón para poder entender todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú te muevas a través de este tiempo, Señor, en esos corazones que no te tienen, en esos corazones, Señor, que no te conocen. Ruego por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi nombre es Alejandro Alvarado, para los que no me conocen, aquí estamos para todos ustedes en este canal, en esta página, no sé, ya usted le pone el nombre que usted quiera ponerle, yo no sé ahí cómo se podría llamar esta red social que tenemos, ya sea el Facebook o el YouTube, y podemos estar compartiendo este tiempo y este libro que estamos viendo ahora, que es Primera de Juan. Y quizás para los que se están integrando recién o los que llegaron recién a la transmisión, a los que de casualidad se toparon con nosotros, estamos, no quiero decir estamos estudiando el libro de Juan, pero lo estamos viendo, estamos analizando lo que el Señor nos habla a través de su palabra en este libro. Y esto nació a raíz de lo que estábamos conversando en la primera transmisión que hicimos. Si ustedes retroceden el cassette, para los más antiguos van a entender esa expresión. Estuvimos viendo el tema de la imagen de Dios. Entonces, a raíz de eso quisimos estudiar o de nuevo analizar el libro de Primera de Juan para ir entendiendo mejor y que se nos fuera aclarando la imagen de Dios, que muchas veces la hemos confundido y tenemos un poquito distorsionada en nuestras vidas. Entonces, la vez pasada vimos los primeros versículos del 1 al 4 y hoy día vamos a ver del 5, vamos a terminar el capítulo 1 el día de hoy, vamos a estar terminando en el versículo 10. Yo estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Hay momentos que me voy a estar ayudando con la Biblia de las Américas, pero si usted tiene otra versión, no hay ningún problema. Estamos leyendo Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan. Recuerden que él escribió también el Evangelio, junto con los otros evangelios que conocemos, Mateo, Marcos y Lucas. Así que esta es una de las 3 cartas que él luego escribe. Y dice así, el título que me aparece a mí aquí en esta versión es Vivamos en la luz. Y lo que dice la palabra del Señor es más o menos así. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Ok? De esos versículos vamos a estar viendo el día de hoy y vamos a estar analizándolos versículo tras versículo. Yo les decía, estoy viendo la versión Nueva Traducción Viviente y también vamos a estar apoyándonos con la Biblia de las Américas. Cuando nosotros vemos el primer versículo, en este caso el 5, de entrada, Juan nos está diciendo que este mensaje proviene
del mismo Jesús, porque si ustedes se fijan, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús. O sea, lo que Juan está diciendo no es de lo que a él se le ocurrió, no lo que él escuchó, o lo leyó en cierto folleto o en cierto lugar. No, es el mensaje mismo que oímos de Jesús. Claro, él podría haber escuchado otros mensajes, pero este mensaje es de la boca del Señor Jesús. Obviamente sabemos que Juan fue parte de los discípulos, de los 12, entonces él con toda autoridad habla de eso. Y de hecho lo que analizábamos la vez pasada era de que Juan era un verdadero testigo porque presenció todo lo que Jesús hizo, lo escuchó, lo vio, o sea, él estaba ahí para poder decir claramente y con toda la autoridad de que Jesús lo que él hizo fue verdad, porque él lo vio, él lo presenció. ¿Y por qué Juan dice esto? Si ustedes se recuerdan, esto lo está haciendo Juan, lo enfatiza harto, nosotros lo escuchamos, nosotros lo vimos, este es el mensaje, como decía esta primera parte del versículo 5, lo escuchamos de los propios labios de Jesús, porque era para confrontar estas falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia de ese tiempo, en los hermanos de ese tiempo. Y si ustedes se recuerdan estas falsas enseñanzas, ellos estaban distorsionando la imagen de Cristo. Entonces, volviendo a lo que habíamos hablado en la primera introducción de toda esta serie, Juan lo que quiere aclarar es eso, porque muchos estaban haciendo una imagen totalmente equivocada de Dios, como nosotros lo hemos hecho, producto de que hemos escuchado mal, hemos analizado las cosas de una perspectiva equivocada. Entonces Juan por eso está dando todos estos testimonios fieles y verdaderos y diciendo yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué, yo lo presencié, y este mensaje que nosotros estamos anunciando es el mensaje que oímos de Jesús. Era para contrarrestar estas falsas enseñanzas que se estaban levantando, porque ellos decían de que Cristo no había venido en carne, Él no se había aparecido, era un invento que se habían hecho estas personas. Entonces cuando Juan dice que este mensaje que oímos, y esa palabra cuando dice oímos, no solamente se está refiriendo a Él, sino que también a los 12 discípulos, Juan quiere dejar claro que Jesús cuando vino en carne a este mundo, fue el mensaje que Jesús anunció. Entonces, quiere dejar muy claro esto Juan. El mensaje que yo estoy predicando, el mensaje que yo le estoy anunciando, es el mensaje que Cristo predicó. Entonces, este es el mensaje que Juan anuncia el día de hoy, y lo anuncia también no solamente a estas personas, sino que ese mensaje también es para nosotros hoy, y le damos gracias a Dios por eso, y le damos toda la gloria a Dios por eso, como Él ha prevalecido y ha mantenido su palabra por años y siglos, y hoy podemos tenerla en nuestra mesa, estudiarla, leerla, y sigue hablándonos a nuestras vidas en el día de hoy, y sé que sigue hablando y está hablando a muchos corazones en el día de hoy, y lo va a seguir haciendo. Entonces, analicemos el mensaje, como estábamos hablando sobre el versículo 5, que algo bien interesante y bien importante de lo que está diciendo Juan acá. Dice, ya él dice que es el mensaje que oímos de Jesús, pero también dice, Dios es luz, y esto es importante, y en Él no hay nada de oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esto? Que Dios es un Dios que se muestra claramente. No es un Dios que tiene oscuridad. Podemos verlo y podemos entenderlo de una manera clara. Es como cuando nos pasa que entramos a un lugar que está medio iluminado, no está completamente iluminado, que podemos ver. No es que nos cueste ver, o sea, no es que no veamos nada. Podemos ver el lugar, pero falta un poquito más de iluminación. Entonces, para poder ver claramente qué es lo que hacemos, prendemos una luz más potente o iluminamos mejor. Y cuando iluminamos mejor ese lugar en donde estamos buscando algo, podemos ver claramente y encontrar ese algo que estamos buscando. Ahora, yo que aquí quiero hacer un pequeño comentario, porque en la primera parte, cuando hablábamos de la imagen de Dios,
para que alguien diga, oye, pero en esta parte dijiste esto y en esto ahora estás diciendo lo otro. Cuando yo digo que Dios es un Dios que se muestra claramente y que no hay oscuridad en Él, como lo dice Juan acá, yo decía cuando hablábamos de la imagen de Dios, es que a Dios no lo podemos entender completamente. Y quiero que se entienda esa frase, porque por eso digo, podría decir, pero ¿cómo me estás diciendo una cosa aquí y me estás diciendo otra cosa ahora con este versículo? Lo que pasa es que somos una mente tan finita, y de hecho hablábamos, incluso poníamos el ejemplo de la Trinidad. Cuando nosotros queremos entender la Trinidad, no podemos explicarla y no podemos ponerle un ejemplo. Bueno, la Trinidad es como esto, es como el agua, está en su estado líquido, gaseoso y sólido, o sólido, líquido y gaseoso. Ahí ustedes ponen el orden que quieran. Entonces, la Trinidad es como el agua. No, la Trinidad no es como el agua. Porque si yo les digo que es un solo Dios, nosotros creemos en un solo Dios, pero que son tres personas. Entonces ya ese comentario es como, a ver, no te entiendo muy bien lo que me estás diciendo. Y si ustedes me preguntan a mí, yo tampoco lo puedo entender, simplemente es la fe que nos hace creer en eso. Y obviamente que su palabra nos hace ver que son tres personas manifestadas. Por ejemplo, en el episodio cuando Cristo es bautizado, Cristo está siendo bautizado, desciende la paloma, que en este caso era la representación del Espíritu Santo, y también el Padre está hablando y está diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Entonces está Jesús en el agua, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Padre hablando desde el cielo. Entonces, las personas que dicen, no, es un solo Dios y lo que pasa es que Jesús se transforma en el Espíritu Santo y luego se transforma en el Padre, entonces, no es así. Es un solo Dios en tres personas. Entonces, claro, cuando nosotros decimos eso, nos cuesta entender, pero es que y ahí es donde nuestro cerebro empieza a hacer cortocircuito. Entonces, a eso uno se refiere cuando a Dios de entenderlo completamente es sumamente difícil de comprenderlo en toda su capacidad, porque nosotros de nuevo somos una mente muy pequeña. Es como si le pidiéramos a una pobre hormiguita, a una hormiga que sosteniera que se pudiera sostener un barco, estos que tienen containers, que llevan containers, y le dijéramos a esa hormiga, sostén esto. Sería imposible para ella, porque es muy grande de sostener. Entonces, Dios es tan grande que incluso nosotros cuando lo veamos cara a cara y seamos transformados, creo que aún así nuestra mente espiritual, ya vamos a dejar de ser una mente de cuerpo de carne y hueso, sino que vamos a ser un cuerpo espiritual. Aún así, cuando estemos en esa condición, nuestra mente no va a poder comprender todo, porque Dios es un Dios muy grande. Pero cuando la palabra de Dios se refiere de que Él es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad y que Él se deja ver claramente, en donde lo podemos entender a través de su palabra y podemos entender lo que tenemos que entender, lo que es importante entender de Dios. Y en eso es claro. Y no es que con esto tampoco uno esté diciendo Dios esconde algo de Él y no se quiere mostrar en esto porque no quiere que nosotros... No, simplemente porque, de nuevo, es como a esa pobre hormiguita le dijéramos, sostén este container o este barco lleno de container, no lo va a poder sostener. Entonces Dios se deja ver y se revela a través de su palabra. Y es como Él se revela hacia nosotros. Entonces, para aclarar un poquito ese contexto o quizá ese conflicto con lo que uno estaba diciendo en la primera parte y con lo que uno está diciendo ahora. Entonces, Dios se muestra claramente. Él no está ahí como tratando de jugar a la escondida con nosotros y esconderse y píllame y encuéntrame. No, Él se muestra claramente, así soy yo, y lo podemos ver a través de su palabra. Entonces, Dios es luz y no hay oscuridad en Él, como decía el versículo 5, y también nos muestra la santidad de Dios y su pureza y su majestad. Entonces, no solamente que Él es luz, sino que esto también nos muestra su santidad, su pureza, su majestad.
Hay un comentario que yo estaba leyendo en una página de internet que me llamó la atención y se los quiero comentar, que decía: la verdad de Dios se presenta como luz, mientras que las falsas enseñanzas se presentan como tinieblas. Entonces, dejando esto bien en claro, Juan lanza un golpe bien, bien duro en el versículo 6. Y recuerden que nosotros decíamos la semana pasada que esta es una carta difícil de predicarla, y no porque tenga dificultades de entender, sino que cuando Juan está hablando hay palabras que son muy duras, en donde pareciera que fuera así, pero un golpe, y uno está ahí recibiendo un golpe del pobre de Juan, porque nos cuesta muchas veces asimilar lo que Juan nos está diciendo. Por ejemplo, miren lo que estamos comentando en el versículo 6. Dice: por lo tanto, recuerden, venimos diciendo de que Él es luz y que en Él no hay oscuridad, en el versículo 5, y en el versículo 6 dice: por lo tanto. Y esos por lo tanto, recordemos que están conectando lo que venía diciendo recién. Mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. O sea, es un palo que viene así, un golpe que viene, pero de parte del apóstol Juan, diciéndonos con esto. O sea, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Entonces, si nosotros afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Entonces somos mentirosos, mentimos con respecto a eso. Entonces este es un golpe bien duro que Juan está lanzando en este versículo, y quizás para algunos resultó dura estas palabras, y para muchos está resultando dura esta frase, este versículo 6 está resultando dura, pero son una realidad en que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y que vivimos apegados a Él, entonces estamos, por decirlo, o mejor llevándolo a lo que decía el versículo ya más literal, que si nosotros afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en la oscuridad, entonces estamos mintiendo. Entonces nos contradecimos si nosotros estamos diciendo una cosa: no, si yo tengo comunión con Dios, pero vivimos en oscuridad, no vivimos en santidad, entonces estamos mintiendo. Y aquí me hizo pensar un poquito en una frase que he escuchado de algunos hombres, varones, cuando engañan a sus esposas con otra mujer y son pillados en esta situación. Y ellos le dicen: no, pero si yo te amo, perdóname si yo te amo. A ver, espérate, no entiendo esa frase. ¿Cómo me dices que me amas, pero me engañas? No logro entender eso. No puedo entender esa frase. Entonces, en esto me hace pensar un poquito lo que Juan está diciendo acá. Mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Es como ese varón, ese hombre que le está diciendo a su esposa: no, si yo te amo. ¿Cómo si me amas? ¿Y por qué entonces te metiste con esta mujer? ¿Por qué me engañaste con esta mujer? Si tú me estás diciendo que me amas. Entonces, de nuevo, si yo digo que tengo comunión con Dios, entonces no debiera tener este problema. Entonces, a eso es lo que uno está comparando ese ejemplo que yo le daba. Pero lo bueno de todo esto es que aquí viene un pequeño oasis, porque, no sé, Juan como que de repente tira un palo y después como que uno queda así, como que descansa un poquito, así como: qué buena, gracias Juan, gracias. Porque hay momentos que uno lee el versículo 6 y uno dice: ouch, pero después lee el versículo 7 y esto es lo que dice: si vivimos en la luz, siguiendo con la conexión que está hablando del versículo 6, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y este es el oasis que nos deja Juan con estas palabras en este mensaje. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces,
Si vivimos en la luz, que Cristo es la luz, entonces así podemos recibir este perdón de pecados. Y lo bueno es que si nosotros lo confesamos, si nosotros vamos delante del Señor y confesamos nuestros pecados, entonces vamos a poder recibir el perdón de los pecados. Porque la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, con esto deja bien en claro, vivimos en la luz. Recuerden, vivimos en la luz. ¿Y eso qué significa? Eso que quiere decir que somos sus hijos y no cualquier hijos, sino que somos sus hijos verdaderos. Entonces, como hijos de Dios, tenemos un comportamiento que lo muestra y dice que tenemos comunión con otros cristianos. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, lo mostramos, y no solamente con el hecho de tener este nombre de ser hijos de Dios, sino que también lo manifestamos con la comunión que tenemos con otros cristianos. Si tenemos una mala comunión con los otros cristianos, que los que nos rodean, los que asistimos regularmente a las iglesias, si tenemos una mala comunión con nuestros hermanos, entonces aquí es donde este versículo nos está diciendo, y donde volvemos al versículo 6, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios. O sea, si yo digo que tengo comunión con Dios, porque hay personas que dicen, no, yo voy a escuchar mensajes de YouTube, y de nuevo, hay muchos mensajes de YouTube que son muy buenos y que nos bendicen bastante. Yo escucho bastantes sermones de YouTube y me bendicen bastante. Pero si soy una persona que solamente dice, ya, yo el día domingo me voy a levantar temprano, voy a prender mi tele grande que tengo ahí en el living y voy a poner un sermón, me voy a sentar ahí y voy a ser bendecido por el Señor. Y estoy teniendo comunión con el Señor. Todo, hasta ahí eso es bueno. Pero si esa es mi vida y en eso consiste mi vida y no tengo comunión con otros hermanos y no participo y no soy de bendición para ellos. De hecho, el libro de Proverbios nos dice que mientras uno está rozándose o está ahí teniendo esa fricción con otras personas, es donde Dios también trabaja nuestro carácter. Entonces debemos tener comunión con otras personas. ¿Cómo vamos a mostrar el amor de Dios? Por eso, como dice el versículo 7, si vivimos en la luz así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Entonces esos son señales y muestras de que estamos teniendo comunión no solamente con Dios, sino que la estamos teniendo con otros, y eso nos va a ayudar. Entonces, ya con eso nos hace ver de que somos verdaderos hijos de Dios. Entonces, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar un poquito eso, porque el ejemplo que yo le estaba dando, esa persona que se queda en su casa y ve la televisión y ve los sermones de YouTube, que pueden ser muy buenos, pero no asiste a la iglesia, no se congrega, no participa, no bendice a los otros. Y hay algunos que dicen, no, pero yo mando mis diezmos a una iglesia que yo conozco, la estoy mando mis diezmos, mis ofrendas. Pero si tú no te estás congregando y no estás participando y no te estás involucrando, entonces, cuidado con esto. Porque Juan está siendo claro, si tú dices que tienes comunión con Dios, entonces también tienes que tener comunión con los demás. Y tienes que bendecir a los demás. Entonces aquí hay un detalle, cuidado con eso, hermanos, tengamos cuidado con eso. Y esto es lo importante de lo que estaba diciendo este versículo. Cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios, la sangre de Jesús, y lo deja bien en claro, la sangre de su Hijo, no cualquier persona, su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y aquí viene la otra confrontación de parte de Juan en el versículo 8, pero antes de irme al 8 quiero ahondar un poquito más en estos versículos 6 y 7 porque son importantes, porque yo les digo, de repente tomamos estos versículos como muy a la ligera y profundicemos un poquito más, tomando un ejemplo que leía de una persona, de un ministro que decía esto. Esta persona tenía una cierta confusión, observando que la limpieza por la sangre depende de nuestro andar en la luz. Leía este versículo como si dijera, así lo leía esta persona: si andamos de acuerdo con la luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
esta persona pensaba que estas palabras significaban que si él era muy escrupuloso en obedecer cada mandamiento de Dios, entonces Dios lo limpiaría. Pero entonces se dio cuenta de que el versículo no dice si andamos de acuerdo con la luz, sino que dice si andamos en la luz. Si andamos en la luz. Entonces ahí esta persona, este expositor, al fin aprendió que lo importante es dónde andamos y no cómo andamos. Aunque al final las dos se complementan, pero lo más importante que una te va a llevar a la otra, y en ese orden, o sea, no es 2, 1, 5, no, es 1, 2, 3, 4, 5, en ese orden, es que si nosotros andamos en la luz, entonces nos va a empezar a ayudar a cambiar nuestro carácter, a moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesús, y vamos a empezar a mostrarlo en nuestro andar. Va a ser una respuesta automática, no va a ser una cuestión en donde va a ser forzada. Porque claro, podemos fingirlo. Yo puedo portarme de una manera frente a las personas en la iglesia o en cierto lugar o con mi familia, pero yo no estoy andando en la luz, sino que estoy fingiendo. Entonces la pregunta que yo te hago en esta hora es, ¿estamos andando o estamos confundidos como esta persona que estábamos viendo? ¿Estamos andando en la luz o estás confundido? Porque aquí hay un detalle. Nos hemos acercado a Dios, a su presencia, y hemos permitido que su palabra brille sobre nuestros corazones pecaminosos. Entonces, ahí hay que tener un cuidado, porque es posible andar en la oscuridad pensando que uno está andando bien. Es posible pensar eso. No, yo estoy andando bien, ¿no? Si estoy haciendo las cosas bien, no hay ningún problema. Entonces, cuidado con eso, hermanos. Y aquí había buscando ayuda en esto que estamos viendo ahora, leía un comentario que me gustó y decía, supongamos que usted es un hijo de Dios y está viviendo bajo el control del pecado, pero es consciente de ello. A la luz de la palabra de Dios, ¿quiere decir que ha perdido la salvación? Obviamente que no. Entonces, cuando nosotros andamos en la luz, cuando la luz de mi habitación me muestra una mancha de suciedad en mi mano, voy a lavármela. Es obvio, o sea, yo prendo la luz y digo, tengo una mancha en mi mano. Entonces, ¿qué es lo que? Me la voy a ir a lavar. Entonces, el apóstol Juan dijo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en este versículo la palabra limpiar está en tiempo presente. Entonces, eso quiere decir que la sangre de Jesucristo simplemente continúa limpiándonos de todo nuestro pecado. O sea, es constante. Mientras nosotros nos acercamos al Señor, Él nos sigue limpiando y nos sigue limpiando y nos sigue limpiando. O sea, no para. Entonces, por eso es importante que esta palabra está en un tiempo presente. Entonces, no hemos perdido la salvación, pero sí hemos perdido la relación de comunión y compañerismo con Dios hasta que esto se haya limpiado. O sea, hay un pequeño, podríamos decirlo cuando, no sé si les pasaba a ustedes cuando tenían un audífono que se escuchaba mal, entonces ahora son audífonos de Bluetooth, pero todavía existen los que tienen cable. Entonces de repente uno movía el cable y como que, ahí está agarrando de nuevo, ahí puedo escuchar nuevamente. Entonces uno tiene que arreglar esa conexión para poder escuchar bien. Y así me imagino yo cuando uno comete un pecado y no ha pedido perdón, entonces pidiendo perdón se vuelve a restaurar la relación. Entonces no es que uno haya perdido la salvación y que somos condenados porque pecamos, no. Pero tenemos que tener un corazón que está dispuesto constantemente a pedir perdón. Entonces ahora analicemos el versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Voy a leerlo de nuevo. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Entonces no podemos decir que no pecamos. Yo no puedo decir que no, si yo no peco, yo no tengo pecado. Me engañaría, como dice este versículo.
Pecamos a cada momento. Si nosotros analizamos los 10 mandamientos, el mandamiento que dice honra al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ya ese primer mandamiento lo estamos transgrediendo segundo tras segundo, entonces ya somos pecadores. O sea, ya pecamos, ya cometemos un pecado. De hecho, el mismo rey David dice que en pecado me concibió mi madre. O sea, él ya desde el vientre de su madre venía con pecado. Ahora, y esto me llamó la atención de algo que estuve viendo en esta semana, de que hay algunos que dicen que uno no nace con pecado. Y de hecho hay un movimiento, de hecho bien conocido como si a lo mejor lo has escuchado, los pelagianos, así se llama. Están los calvinistas, los arminianos, y de eso se derivan varias corrientes más. Y una de ellas es los pelagianos. Los más conocidos son los arminianos y los calvinistas. Entonces, los pelagianos, ellos dicen de que tú no adquieres el pecado de Adán. No, tú no tienes el pecado de Adán, sino que tú eres pecador por tus propios pecados. Tú no eres pecador por Adán. Pero cuando uno estudia la palabra, y de hecho nosotros lo estudiamos en el libro de Romanos, sobre todo en el capítulo 5, nos habla de que por un hombre entró el pecado a este mundo. Entonces, a lo mejor hay un niño o una niña que todavía no ha nacido, que está en el vientre de su madre, y ya ese niño en el vientre de su madre está con pecado. Porque el ADN que él trae no solamente son los de sus padres, sino que también es el de Adán. Y Adán nos transmitió el pecado que toda esta humanidad tiene. Entonces, el tema aquí con esta situación es que, como dice Romanos, por un hombre entró el pecado, que fue Adán, pero también, y gloria a Dios por eso, por un hombre entró la salvación, que es Jesús. Entonces, no podemos decir que nosotros no tenemos pecado. Entonces, tengamos cuidado, porque hay gente que dice, no, si nosotros no tenemos pecado. Yo no adquirí el pecado de Adán. Sí, Adán pecó y todo el tema, pero yo no adquirí su pecado. Mentira, la palabra del Señor no dice eso. La palabra en el capítulo 5 de Romanos me enseña otra cosa, que por el pecado que Adán cometió, toda la humanidad trae pecado. Entonces, mis futuros nietos y los futuros hijos de esos hijos y de esos hijos van a traer pecado. Entonces, ojo con ese detalle. Entonces, sí, nosotros somos personas que tenemos pecado. Entonces, como decía el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No, yo no tengo pecado. No, si yo no soy... Hay gente que dice eso. No, yo no tengo pecado. Se engañan. Todos tenemos pecados. Y lo más fuerte de este versículo es que la verdad no está en nosotros, o la verdad no está en esa persona. Cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces la verdad no está en esa persona. Y obviamente, ¿quién es la verdad? Jesús. Dios es la verdad. Cristo Jesús es la verdad. Ahora, esto es lo increíble de Dios y lo que hace, y lo hace superior y extraordinario. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, sí, Señor, yo soy pecador, yo tengo pecado. Yo reconozco que tengo pecado en mi vida. Y sé que voy a pecar, quizás más rato peque, o incluso, de hecho escuchaba a un pastor que decía, cuando yo oro, estoy pecando. Cuando estoy pidiendo perdón, estoy pecando. Porque muchas veces nuestra intención de nuestras palabras y nuestro corazón es simplemente como solucionar el problema para que nosotros estemos bien. Es como ya, yo estoy bien y no estamos entendiendo el fondo de la situación. Porque comentábamos anteriormente que hay personas que claro, o sea, que piden perdón o quieren tener una actitud o solucionar el problema, ese conflicto, cuando decíamos de solucionar esa relación, ese cable que está funcionando mal para que la conexión llegue bien. Hay algunas personas que quieren eso simplemente porque ellas se quieren sentir bien y no porque están entendiendo de que la relación con Dios está siendo afectada.
Entonces están siendo una persona fingida en ese sentido. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Entonces, lo bueno de todo esto es que, como decía el versículo 9, cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios, podemos acercarnos a Él confiadamente y pedirle perdón. Y decía, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No a medias, de toda maldad. Gloria a Dios por eso. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando tenemos pecado, ¿Dios se aleja? No se aleja de nosotros. Solo debemos limpiarnos para tener una buena comunión con Él. Como decíamos, el tema del cable, estamos escuchando algo, pero se nos suelta el cable y como que, a ver, y lo muevo, y yo movía el cable, y ahí escucho mejor. Tenemos que corregir ese detalle. ¿Dios se aleja de nosotros? No, pero la relación como que tiene una pequeña interferencia que debemos corregir simplemente acercándonos delante de su presencia, pidiendo perdón. Muchas veces vivimos descuidando esta relación y esta acción de pedir perdón, y aquí hay algo que quiero que escuches bien a lo que te voy a decir, porque es algo que a mí me ha sucedido. En que nosotros muchas veces pensamos que el perdón está en modo automático. Entonces nosotros cometemos un pecado, decíamos, somos pecadores en todo momento. O sea, yo puedo esperar unos segundos y ya en esos segundos soy pecador. Pero el problema es que muchas veces nos ha pasado es que creemos que ese perdón es automático. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? En que nos levantamos en un día común y corriente y vivimos nuestro día a día, ya leemos la Biblia, vamos a la iglesia, lo que sea, el día que sea, y cometimos pecados y todo el tema, pero el problema que nos sucede con eso es que no nos acercamos a la presencia de Dios diciendo, Señor, perdóname, como lo que decía el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, ¿cuántas veces te ves confesando tus pecados delante del Señor? Hay veces que pasan días que no confesamos nuestros pecados. Incluso cuando nos acostamos, tenemos esa oración, Señor, perdóname, amén. Perdona mis pecados por todo lo que hice, Señor, no me acuerdo de todo lo que... Perdóname, amén. Y es verdad, hay veces que uno no se acuerda de todas las cosas. Pero de nuevo, ¿cuál es el sentir y el sentimiento que le estamos dando a esa acción de pedir perdón? Ese es el tema. Entonces, pregunta, ¿está la actitud de pedir perdón todos los días en tu vida? ¿Todos los días? ¿Te acuestas pidiéndole perdón al Señor? ¿Te levantas pidiéndole perdón al Señor? Uno de los ejercicios que yo he ido adquiriendo es levantarme en la mañana, darle gracias a Dios por el nuevo día. Y la segunda frase que hago es, Señor, perdóname por mis pecados. Porque sé que he sido pecador por lo que tu palabra me enseña. Entonces, que esté esa actitud, pero de nuevo, no esa actitud falsa de, Señor, ya te pedí perdón, ok, listo, ya, ahora puedo ir tranquilo a trabajar. No, sino que estoy entendiendo, Señor, quiero tener una relación, quiero escucharte bien, no quiero tener interferencias, no quiero estar moviendo el cable ahí, a ver cómo estoy escuchando, ¿se está escuchando bien? Sí. No, quiero corregir esa relación. ¿Tenemos una mente consciente de que somos pecadores y necesitamos su perdón? ¿Tienes esa mente de decir, yo necesito el perdón de Dios en mi vida? Soy pecador, necesito el perdón de Dios. Y hermanos, entendamos esto, amigo, entiende esto y dejémoslo bien claro. Tenemos un Dios que aborrece el pecado. Eso es claro, eso es así, literal. Dios aborrece el pecado. Pero como decía este versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y toda nuestra maldad. Él es fiel y justo. Ten la confianza de acercarte a Dios y de confesarle tus pecados y Él te limpiará.
No escuchemos al enemigo cuando nos dice, pero oye, pecaste, entonces te vas a acercar a Dios y vas a pedirle perdón. De nuevo, ¿cómo? Yo que tú me quedo ahí, no. Mira, el pecado que hiciste ayer lo volviste a cometer. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, también como dice su palabra, donde encontraremos el oportuno socorro para nuestras almas. Entonces acerquemos a nuestro Dios. Y una parábola que me llamó la atención, que está ahí en el libro de Lucas, capítulo 15, perdón. Versículos 17 al 24, dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. ¿Quién se dijo a sí mismo? ¿De qué estás hablando? Parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. Entonces, cuando el hijo perdido gastó todas sus posesiones, le dijo al padre, oye, dame mi herencia, que me quiero ir y quiero hacer mi vida, el padre se la entrega, este hijo se va de la casa, la gasta toda, se ve perdido, no tenía que comer, tuvo que ahí mendigar, en fin, y cuando estaba en el momento más duro de su vida, después de haberlo perdido todo, dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí yo estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Esa es la actitud que tiene Dios con nosotros cuando nos acercamos delante de su presencia. Y aquí donde me llama la atención esto de lo que yo quiero compartirles, tomando de lo que esta actitud de acercarnos al Señor y la actitud que Él tiene, que es como la de este padre. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, versículo 22 dice, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Voy a retroceder la película y miren lo que le dice el hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Viene con un corazón arrepentido el hijo, de haber entendido, cometí un gran error. Te pedí el dinero y de hecho el comentario que se hace en esta parábola es donde cuando se entregaba esta herencia era cuando el padre habría muerto. Entonces es como si el hijo cuando le dijo, oye, necesito mi herencia, es como, oye, ya, pues muérete, pues. O sea, lo único que te necesito es muerto más que vivo, porque si te mueres, necesito, me das tu herencia. Entonces, en ese aspecto, cuando el hijo le dice al padre, dame mi herencia, fue algo así como fuerte. Entonces, comete todo esto pecado contra su padre, se ve en estos problemas, entiende, entra en razón, como decía la palabra, se acerca delante del padre, cuando el padre sale corriendo, lo abraza, lo besa y está contento de que su hijo está con él, y su hijo ahí, Padre, perdóname por lo que hice, disculpa por todo lo que te ofendí, etcétera, etcétera. Y el padre no le dice, no te preocupes, hijo, si está bien, yo te perdono. Me llama la atención del padre, dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica. O sea, no es que Dios, con esto quiera decir que Dios no te va a decir nada, ni va a pasar por alto tu pecado en ese sentido, sino que lo que estamos viendo acá es la actitud. Dios no está enfocándose en el problema, Dios está enfocándose en la solución. Te acercaste al Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos. Es como la mujer que la pillan con otro hombre y en ese tiempo había que apiedrar a las mujeres o a la persona que se encontraba en ese acto.
Entonces Jesús le dice a los que querían tirarle las piedras, le dice, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y todos se comienzan a ir. ¿Y qué le dice Jesús a esta mujer? Ni yo te condeno, vete, no peques más. De nuevo, esa misma actitud. Dios siempre se está enfocando en solucionar el problema, en corregir la situación. No en, mira lo que hiciste, pero tú estás en esta posición porque me desobedeciste, hiciste aquí, hiciste allá. Sí, muchas veces Dios nos va a confrontar con eso, pero la mayor parte del tiempo Dios nos está diciendo, acércate confiadamente. Después podemos discutir el problema, después podemos conversarlo, después podemos solucionar, y esto te va a enseñar y te va a hacer crecer. Pero quiero que entiendas que mi corazón hacia ti, de que mi amor hacia ti es más grande que cualquier otra cosa. Entonces, entendamos esto. Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, veamos que Dios es un Dios que quiere su relación con nosotros pueda mantenerse. No es que Él quiere que nosotros nos sintamos como, ay, que esta relación de nuevo, que tenga esa interferencia. No. Entonces, ¿se dan cuenta de esa imagen que nos hemos hecho de Dios? Pequé, Él me va a destruir, me va a lanzar sus rayos y me va a hacer polvo. No. Él va a venir y te va a abrazar y te va a besar. Porque Él entiende que tú te estás acercando delante de su presencia con un corazón verdadero y puro. Y Él quiere que su relación contigo se mantenga. Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Te parece poco ese sacrificio que Él hizo? Y estoy hablando del Padre. El sacrificio de entregar a su Hijo. Sin contar con el sacrificio que hizo el Hijo en la cruz del Calvario. Dios entregó a su Hijo y el Hijo se entregó a sí mismo. Para que nosotros hoy podamos tener una relación con el Padre como lo que mostraba esa parábola, de amor, de cariño, de ternura. ¿Te parece poco ese sacrificio? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y de nuevo, venimos de estos oasis de perdón, de bendición, pero igual Juan sigue manteniendo su postura dura con algunos versículos, continuando con el versículo 10, que dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Juan está siendo claro en este último versículo. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y aquí voy a usar un poquito la otra versión de la Biblia de las Américas, porque en esta versión de la traducción viviente no se nota muy bien, pero si te diste cuenta, si tú tienes esta versión, el versículo 8 dice esto. Alguien dice, oye, pero estás leyendo el 10. Tranquilo, mira. El versículo 8 dice esto. Si decimos que no tenemos pecado, esta es la versión de la Biblia de las Américas, por si acaso, estoy aclarándolo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Te diste cuenta que son bien parecidos los versículos que está diciendo Juan? Como que vuelve a repetir lo mismo. Si decimos, versículo 8, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, somos mentirosos en la primera, nosotros mismos, la verdad, nos engañamos, o sea, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, y en la otra estamos declarando que Él es mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en el versículo 8 decía, y su verdad no está en nosotros. O sea, la palabra es Cristo, la verdad es Cristo. O sea, de todos modos, lo que está diciendo fuertemente, si nosotros cuando nosotros empezamos a decir que no hemos pecado, que no hemos fallado, de nuevo, y lo vuelve a recalcar, por algo lo está recalcando, porque es algo importante, porque somos buenos para decir, no, si yo no he pecado. Por eso tengamos cuidado con esa actitud de vivir una vida de, no, hoy día me porté bien. A ver, analizando el día,
Yo creo que no, hoy día no pequé, hoy día no pequé. Cuidado con eso, porque todos los días y a cada momento pecamos, entonces tengamos cuidado con eso. Entonces no tengamos esta actitud de caer. Entonces es algo que Juan nos está afirmando 2 veces en esta carta de tener cuidado. Entonces, y Juan está siendo bien fuerte, por eso decimos que esta carta es dura. Por eso decimos que esta carta es fuerte muchas veces de enseñarla, porque hay cosas que te van a ir y van a ir con un choque, pero si te pegara un tren. Entonces, la Biblia de estudio que yo uso para ayudarme con estos estudios, hacía un comentario con respecto al versículo 10 y decía, hasta que una persona reconozca su pecado y su necesidad de salvación, el Evangelio no lo ha cambiado. ¡Wow! Fuertes palabras. Hasta que una persona reconozca su pecado y su necesidad de salvación, el Evangelio no lo ha cambiado. Entonces, por eso hay personas que pueden escuchar un sermón, una palabra, en una plaza o en un evento en donde escucharon un sermón y siguen con su vida de la cual traían. ¿Por qué? Porque el Evangelio no los ha cambiado. No ha habido un cambio en sus vidas. Y este comentario me lleva a 1 de Juan 3, versículos 9 y 10. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Fuertes palabras de lo que está diciendo Juan. Por eso te digo, esta carta es una carta muy dura. Si tú no amas a tu hermano, oh my goodness, oh my God. Entonces, cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Entonces, aclarando esto, este versículo nos está diciendo que una persona cristiana no practica el pecado. Entonces, no quiere decir, de nuevo, no quiere decir que nosotros no pecamos, sí pecamos. Pero el practicar el pecado, o sea, comparándolo con una persona que no tiene a Cristo en su corazón, es una fábrica de pecado. Peca y no tiene ningún problema. No tiene problema en engañar a su esposa, no tiene problema en drogarse, no tiene problema en ver pornografía, incluso hasta lo encuentran normal, es que tú tienes que hacer esto, bueno, es mi vida, y no tiene ningún remordimiento a nada. El que no tiene a Cristo en su corazón es una fábrica de pecado, pero el que es cristiano, el que es un hijo verdadero, cuando peca, entiende que hizo algo malo. Se duele, él dice, fallé, y no ese fallé de, oh, me voy a ir al infierno. Oh, pequé, me voy a ir al infierno. Diosito me va a castigar y me va a mandar al infierno y me va a mandar un rayo. O voy a salir caminando por la calle y va a pasar un auto y me va a atropellar y me voy a ir al infierno. No. Sácate esa imagen de Dios de la cabeza porque ese no es Dios. El cristiano cuando peca, reconoce y dice, Señor, te he fallado, perdóname, Señor, he ensuciado tu nombre. Pero de nuevo, volvamos al versículo 9, lo que él decía. Y es lo que la palabra del Señor nos dice en esta hora. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para terminar, quiero hacerte estas preguntas. ¿Estamos viviendo en arrepentimiento? ¿Vives en arrepentimiento? ¿Estás viviendo constantemente en arrepentimiento? Esa es la vida del cristiano. Viviendo en arrepentimiento, en fe. Arrepentimiento, en fe. ¿Buscamos siempre el perdón de Dios? ¿Estás buscando el perdón de Dios? Señor, perdóname por mis pecados. Si no, ¿por qué me voy a ir al infierno? Si me acuesto y hoy día no oré como tenía que orar, capaz que me vaya al infierno si no hago eso. No, sino porque quiero que mi relación contigo esté correcta. Volviendo al ejemplo del audífono que está ahí con el cable medio malo y quieres conectar. No, para que tengamos una relación correcta con Él. ¿Tienes una actitud de rechazo hacia el pecado? Porque si tú no tienes una actitud de rechazo al pecado, entonces hay un problema.
Si para ti está siendo fácil pecar, si para ti está siendo, no, yo no tengo problema. O sea, si pecaste y te da lo mismo, entonces déjame decirte con estas duras palabras, pero simples palabras, no eres hijo de Dios. Si tú estás pecando y te da lo mismo ese pecado, déjame decirte con esto que no eres hijo de Dios. Sé que son duras, pero es la simple y llana verdad. Cuando pecas, ¿te da lo mismo? ¿Eres indiferente? Entonces, cuidado. Y como decía el versículo 9, confesemos nuestros pecados delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven, acércate con ese corazón arrepentido delante del Señor. Si tú eres hijo de Dios, acércate delante de tu Padre y Él te va a abrazar como el Padre que abrazó a su hijo pródigo. Pero, Señor, te fallé, tráiganle la túnica, tráiganle el mejor anillo, pongan una vaquilla, cordero y hagamos una fiesta porque mi hijo se arrepintió. Esa es la actitud del Padre, esa es la actitud que veo de parte de Dios, no el que está ahí. Así que pecaste, ya, ven. No. Dios nos va a enseñar con amor. La disciplina de nuestro Dios no se compara. Siempre nos va a estar mostrando amor. Acerquémonos confiadamente. Acércate delante del Señor confiadamente. ¿No tienes a Cristo en tu corazón? Eres una persona que, de nuevo, decíamos al principio, te estás topando con esta transmisión y te acercaste a esto. ¿Y de qué está hablando este compadre? ¿De qué está hablando este tipo? Y te enganchaste y te quedaste aquí con nosotros. Déjame decirte que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, este es tu día de acercarte delante de la presencia de Dios y de recibir el perdón por todos tus pecados. Simplemente tienes que abrirle tu corazón al Señor, acercarte delante de su presencia, arrepentirte, reconocer que Él es el Señor. Y hoy vas a ser parte de la familia de Dios y vas a ser limpio de todos tus pecados. Pero tienes que acercarte delante del Señor. Oremos y démosle gracias a Dios. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos delante de ti y recibir ese justo perdón. Gracias, Señor. Eres maravilloso con nosotros. No mereciendo absolutamente nada, tú nos das todo y estamos completamente agradecidos de ti. Gracias, Jesús, por el hermoso sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Un sacrificio que cambia todas las cosas y que no queda indiferente absolutamente para nadie. Incluso cuando uno analiza la historia, en los libros de historia, tu muerte está presente ahí. Cuando decimos antes de Cristo, después de Cristo. Incluso está en eso, Señor. Porque tu cruz, tu muerte, tu sacrificio marcó una diferencia ese día. Y ha marcado una diferencia en nuestros corazones. Y queremos, Señor, que esta diferencia también marque en esas personas que no te conocen, que no te tienen en su corazón. Por eso oramos por ellos. Y los que somos tus hijos, podamos entender que podemos acercarnos confiadamente, confesar nuestros pecados y vamos a recibir tu perdón. Que podamos vivir una vida de arrepentimiento, entendiendo de que el pecado nos quiere apartar de ti y que nos hace mal. Ayuda a mis hermanos en Cristo, que tú los bendigas grandemente. Y también te ruego por esas personas que no te conocen, que hoy día puedan recibir de tu salvación, que hoy día puedan recibir de tu perdón y que tú puedas convertirte en el Señor de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Que puedan ahí estar conectándose y ser de bendición para nosotros también, compartiéndola, dándole un me gusta para que otras personas puedan verla. Estamos en Facebook y también estamos en nuestro canal de YouTube, en donde nos pueden estar siguiendo con estas transmisiones. Gracias por darle el me gusta
Gracias por compartir. Les queremos, les animamos a que nos sigan viendo y que puedan estar con nosotros en la próxima oportunidad. Nos vemos, que estén bien. Chao.